¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Hoyvi, soy profesor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Doy las materias de nutrición, bromatología y toxicología a nivel de pregrado y en posgrado doy sistemas de producción, nutrición animal y nutrición de rumiantes. Lo que hoy les voy a platicar es una nueva visión de la enfermedad que todos conocemos y que es un problema en nuestros hatos lecheros, que es la acidosis ruminal. Les doy un poquito de background. Cuando yo trabajaba en los ranchos me di cuenta que siempre teníamos ese problema y no habíamos aprendido a manejarlo. Entonces, cuando me fui al doctorado, decidí irme a estudiar precisamente esto y a un país donde tienen otra visión, que es Inglaterra. Allí todavía están trabajando con sistemas de pastoreo suplementado. Sus dietas no son tan altas en granos y tan calientes como las que tenemos aquí en México, por lo tanto no tienen este problema. Yo quería saber qué estaban haciendo bien y qué estábamos haciendo nosotros mal. Entonces, para poder empezar esta historia, pues vamos a empezar con la historia natural de la acidosis ruminal. Si se fijan ustedes en esta gráfica, pues tenemos una escala del pH, ¿sí?, que va de 7 para abajo, y tenemos una curva donde cada inicia en la parte de arriba en la mañana antes de darle de comer a los animales. Una vez que le damos de comer empieza a fermentar y llegamos a tener un poquito de acidosis o de acidez en ese rumen. Normalmente aquí tendríamos un 6,4, baja 5,8, perfectamente normal, las bacterias van a trabajar muy bien. Pero cuando nosotros tenemos un sistema, por ejemplo, con mayor cantidad de energía y usamos un carro mezclador y le metemos todo el grano a ese carro mezclador, vamos a ver una curva muy similar pero más baja. Y aquí este es el problema, empieza en 5,8, 5,9 y empieza a bajar a 5,6. ¿Sí? El problema de la acidosis se da no nada más por qué tan bajo llegue el pH, sino cuánto tiempo se mantiene por debajo de 5,8. ¿Sí? Entre más horas esté esa vaca por debajo de 5,8, más grave va a ser, o más bien vamos a tener una acidosis en este momento subclínica. ¿Sí? No tenemos ninguna manifestación clínica en el animal, pero sí vamos a ver que la grasa en leche se empieza a bajar. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un mal día? Digamos, esta vaca ya andaba como en 5,8 y se le ocurre comer el concentrado de la vaca junto, pues entonces tiene una caída y esa caída podríamos decir que ya es una acidosis subaguda, leve, ¿sí? Pero ya es clínica, ya podemos ver que ese animal se siente indispuesto, o sea, ya hay una indigestión, ¿sí? Pero lo que vemos también es que se recupera, aunque no se recupera lo que sería el nivel normal, se recupera al nivel subclínico. Y esto es un problema porque tarda mucho tiempo en salir de este estado. Ahora, si se llegara a comer más grano, entraría a lo que llamamos una acidosis por ácidos grasos volátiles. Y aquí lo que veríamos es que va a bajar el acético, va a subir el butírico y va a subir el propiónico. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos esto, sí, la vaca va a llegar un momento que entra en acidosis, se fijan, el pH no baja de 4,8, que es el pKa, es el nivel en que los mismos ácidos grasos volátiles son su propio buffer. Y eventualmente el animal deja de comer, se siente indispuesto y va a pasar 2 o 3 días comiendo muy poco y el pH se va a recuperar, pero otra vez no va a alcanzar el nivel de fermentación ruminal normal, se queda a nivel subclínico. Ahora tenemos un caso más grave, por ejemplo, aquí tenemos que algo del animal, no nada más fue la fermentación, sino el animal se enferma, el pH baja casi hasta 4 y ligeramente, y se empieza a recuperar porque el animal deja completamente de comer durante 3 o 4 días. ¿De acuerdo? Esta ya la podemos llamar que es una acidosis láctica. ¿Sí? Se fijan, a pH 4,8 teníamos los buffers, el ácido butírico y el propiónico eran sus propios buffers. Cuando es láctica ya no hay esta protección y el pH cae. Ahorita vamos a ver qué tan grave puede ser esto, pero bueno, vamos a hablar, esta se va a morir, punto, ya, no hay nada más que decir. ¿Sí? Ahora, cuando estos animales se recuperan, decimos que se vuelven crónicos. ¿Por qué? Porque nunca más van a estar sanos. La flora bacteriana del rumen ya cambió de ser gram negativa a gram positiva y por cualquier problemita que se vuelva a plantear, vamos a tener una caída. Ahora,
Hay animales que no se recuperan y se van, y se van, y se van, y se mueren. ¿De acuerdo? Esta es peraguda y es mortal. Se fijan, en un solo día llegamos a la muerte. ¿Sí? Ahora, hay veces que se empiezan a recuperar y dice, ya la hizo, ya salvó, y se mueren. Esa, fíjense, esto es una acidosis crónica que nos lleva a la muerte, pero aquí muchas veces no nada más hay intoxicación bacteriana, también hay micosis diseminada. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Mueren las bacterias, otros microorganismos empiezan a tomar el lugar y a fermentar y nos llevan a una muerte, y a veces se presenta esa hasta la segunda semana. Ok, esta gráfica es tal vez la más importante que van a ver ustedes cuando hablemos de nutrición ruminal. Les explico. Bueno, le hizo Kaufman y Rohr en 1967. Yo durante el doctorado tuve la oportunidad de hacer algo muy parecido y créanme, los datos son muy, muy similares. O sea, es correcto, aunque sea de 53 años, es muy buena investigación esta la que hicieron. Lo que hicieron fue simplemente ir viendo cómo se iba modificando el pH en un sistema cerrado donde las bacterias son las que generan sus propios ácidos grasos y cómo esos ácidos grasos van cambiando el ambiente del rumen. Entonces, fíjense, cuando el pH es casi 7, digamos aquí un 6,8, 6,5, las bacterias principalmente producen ácido acético. Cuando empezamos a acidificar por la misma concentración de ácidos grasos volátiles, la proporción de acético empieza a bajar y empiezan a subir las proporciones de butírico y propiónico. Nosotros siempre decimos que el 60-65% es acético y los otros chiquitos, butírico y propiónico, andan en el 15 y 20, pero no es cierto, eso cambia conforme el pH va moviéndose. Entonces, fíjense, cuando nosotros bajamos de 6, todavía vemos que el acético es el principal, pero ya el butírico empieza a subir, el propiónico aquí en naranja también sube y se mantiene. Habíamos hablado que 5,8 era un pH muy importante, ¿sí? Y fíjense, 5,8 es más o menos aquí. Una vez que la bacteria, o más bien que el ambiente microbiano, el ruminal baja de 5,8, se invierten los papeles. Las bacterias acéticas o que fermentan la celulosa se van a empezar a deprimir mucho más. ¿Sí? Vamos a tener más butírico y más propiónico. Pero fíjense que también butírico y propiónico a partir de pH 5,5 empiezan a decaer. Esto es por muerte bacteriana. Ese ambiente ya es demasiado ácido para ellas, pero no para todas. Entonces empiezan a desarrollarse un nuevo tipo de bacterias que se llaman bacterias lácticas. ¿Sí? Estas producen ácido láctico como una estrategia para minimizar la acidez del medio. Créanme, el ácido láctico, producir ácido láctico, todos ustedes lo han producido cuando se van a correr y hacen muchísimo esfuerzo muscular, les empieza a doler. ¿Sí? La célula expulsa el ácido láctico al tejido extracelular porque, así como un pipí, ¿sí? lo saca para que ya no sea tóxico, ¿sí? Y entonces se empieza a acumular ese ácido láctico. Pero, se fijan, empieza muy lento. ¿Por qué? Porque todavía a pH 5,2, 5,3 hay bacterias que van a usar este ácido láctico como nutriente, igual que nosotros usamos ácido láctico como nutriente en el hígado y el músculo, ¿sí? Y viven de este ácido láctico, pero nada más hasta pH 5. Una vez que pasa pH 5, esas bacterias se llaman Selenomonas ruminantium y Megasphaera elsdeni, empiezan a morir. ¿Sí? Y el ácido láctico se empieza a concentrar, y si se fijan, todos los ácidos grasos volátiles prácticamente desaparecen del medio y el que es el principal es ácido láctico. Aquí ya estaríamos a 4,5, 4,3 de pH y se va a morir, ¿de acuerdo? No hay nada que la salve en este momento. Entonces, esto es lo normal, esto es lo que pasa si nosotros seguimos empujando y empujando y empujando el grano a la vaca. ¿Sí? Entonces, para entender todos los procesos, Fred Owens en 1998 desarrolló este modelito muy sencillo que nos explica qué está pasando en cada una de las etapas de la acidosis. Vamos a ir punto por punto, ¿no? El primer punto es que le damos mucho almidón, mucho grano a nuestra vaca.
¿Y eso qué hace? Pues ese grano ya está ahí. Las bacterias amilolíticas lo van a convertir en glucosa, pero una parte importante también es consumido por los protozoarios que lo engloban los gránulos de almidón y es como un tipo de reserva para ellos, ¿sí? Luego, eventualmente, los protozoarios también lo van a degradar y lo van a convertir a glucosa. ¿Para qué? Para su propio uso energético. Entonces, la glucosa se convierte a través de la glicólisis anaeróbica en piruvato. El piruvato, aquí en este proceso ganan 2 ATPs. El piruvato se convierte en ácidos grasos volátiles. Ya vimos ácido acético propiónico butírico, ¿sí? Que empiezan a acumularse y eso nos lleva a una caída en el pH. ¿Sí? Esto es muy importante. Eventualmente esta caída en pH impide que esto se siga dando. ¿Y hacia dónde va a ir todo el piruvato? Ácido láctico, ¿sí? Ahora, tanto ácidos grasos volátiles como ácido láctico se tienen que absorber, pasar el epitelio, el rumen, lo pasan fácilmente cuando hay más acidez y llegan a la sangre. Entonces ahora vamos a tener pH sanguíneo ácido. El animal se está muriendo. ¿Y cómo vemos que un animal está gravemente afectado? Por la respiración, ¿sí? Es como cuando ustedes se van a correr y generan mucho ácido láctico, ¿cómo van a estar respirando? Aceleradamente, profundamente. El animal no nada más está jadeando, está realmente tratando de eliminar ácido por la respiración. ¿Cuál ácido? El CO2. ¿Sí? Ahora, el otro problema que tenemos en este meollo de problemas es que el acúmulo de todos estos ácidos nos llevan a un incremento en la presión osmótica. Es como si hubiera una sopa en el rumen y esa sopa cada vez se vuelve más concentrada. ¿Qué va a hacer? Pues va a jalar agua a partir de los vasos sanguíneos que hay en el epitelio del rumen, de la pared, y eso hace que el animal se empiece a deshidratar. El agua entra al rumen, la vaca se empieza a hinchar y claro, el animal puede caer en ese momento en un shock hipovolémico y que lo va a llevar a la coma y a la muerte. Si nosotros tomáramos líquido ruminal en ese momento, veríamos que el líquido ruminal está neutro, o 6.5, algo así. ¿Por qué? Pues porque le metimos un chorro de agua y diluimos los ácidos. Pero el animal se nos está muriendo. Entonces, si se fijan, una vez que este sistema o proceso arranca, prácticamente nada lo detiene, ¿sí? Podríamos decir que es un círculo vicioso, una cascada de eventos, ¿sí? Ahora, otras cosas que tenemos que ver es pues, las reacciones en la vaca. El pH del rumen baja y también va a bajar el pH de la sangre. ¿Y qué va a llevar eso? A que el animal deje de rumiar y deje de salivar, ¿sí? Y vamos a ver que si saliva menos, pues lleva menos buffer al rumen y por eso el rumen se acidifica cada vez más rápido. Entonces todo esto a lo que nos lleva es a una cascada, ¿sí? O una retroalimentación positiva que nos lleva a una acidez cada vez más grande. Bueno, cuando yo fui a Inglaterra me tocó trabajar con esta vaca, ¿sí? ¿Sí la ven? Bueno, esta vaca es una vaca artificial, se llama Rumen Simulation Technique. Entonces, cada uno de estos frascos lo que tiene es una cápsula que va con movimiento recíproco, ¿sí? Donde están las bolsas de alimento, tenemos una salida de el efluente que se acumula aquí en este frasco y los gases los medimos, los recuperamos en esta bolsa que es un balón meteorológico y entonces aquí nosotros podemos jugar y le podemos poner más materia seca y diluir más el buffer que viene por este aparato que viene aquí tomando buffer de allá abajo, ¿sí? Entonces nosotros podemos jugar con todas las variables y ver qué fenómeno o qué proceso es el que está afectando más a la acidez. Les enseño rápidamente algunas de las curvas que generamos. Fíjense, aquí tenemos un modelo de acidosis subclínica. Empezamos con una dieta al 30% de trigo, ¿sí? Lo demás era silo de maíz. Y vemos 4 tratamientos, 10, quiere decir 10% de proteína cruda, 100% de buffer. Este tiene 10% de proteína, pero nada más 80% de buffer. Estos dos tienen 16% de proteína, pero lo hicimos con urea dada en forma total o urea dada
en forma continua. Y vemos que día a día, y esto lo estamos midiendo, cada 5 minutos teníamos un aparato que medía el pH, y vemos curvas significativas, promedio, donde vemos que cuál es el que tenga la acidez más baja, o sea, más fuerte, pues la roja, ¿no? Fíjense cómo la roja cada vez va más para abajo. ¿Por qué? Porque tiene poca proteína y poco buffer. El control, que tenía el 100% de buffer, se mantiene arriba, pero fíjense lo que es interesante, la proteína es tal vez la parte más importante aquí en la dieta, porque si nosotros tenemos una proteína, una urea que se la damos, las curvas son muy fuertes, pero también recupera el pH cada mañana que le damos y luego fermenta muy rápido, y si se lo damos continuamente, la curva es más suave, ¿sí? Entonces, aquí lo que podemos ver es que no nada más estamos hablando de la energía que le damos a la vaca, sino la proteína que le damos a la vaca. A mayor proteína, más bacterias, y más bacterias implica menos acidez porque están comiendo. ¿Okay? Ahora, vamos a ver una acidosis clínica. ¿Sí? Entonces, fíjense aquí lo que hicimos. Teníamos un sistema que lo veníamos adaptando con 15 gramos de materia seca. Le dimos una primera dosis de glucosa, 3 gramos, una segunda dosis de glucosa. El pH se viene hasta aquí, hasta abajo. Fíjense, ¿hasta dónde? pH entre 5 y 4,5. Cuando mido el ácido láctico, era muy poquito el ácido láctico. Quiere decir, esta es una acidez, una acidosis producida por ácidos grasos volátiles. Y se fijan, se recupera y al final de 3-4 días prácticamente estamos al inicio, ¿no? Igual tenemos tratamientos, control con 10% de proteína cruda, todos estos nada más tenían 80% de buffer para ver más esto, ¿sí? Y lo que vemos es muy interesante, aquí pusimos un tratamiento con soya para ver qué era mejor, urea o proteína verdadera. Bueno, ahí ven ustedes que siempre el control es el más bajo, el que menos se recupera, y el que mejor se recupera si nosotros damos la urea en forma continua, es la verde, que tuvimos las mejores respuestas, ¿de acuerdo? Y la soya, pues algo ahí intermedio, ¿de acuerdo? Pero se fijan, las curvas son muy similares. Aquí hay un problema, y por eso les digo que es una nueva visión de la acidosis. Porque si se fijan, no logramos pasar abajo de 4,5. ¿Sí? Esto nos costó meses llegar a este modelo. Pero lo que les puedo decir es que aquí hay un truco. Fíjense, en algún momento la vaca deja de rumiar y deja de producir saliva, y eso hace que el pH se baje más rápido. Entonces nosotros íbamos a quitar el buffer. Pero necesitamos que haya un turnover, que haya una entrada de líquido y una salida de líquido. Entonces le cambiamos por solución salina. Y durante estas horas del día, ¿sí?, del día de la acidosis, le dimos solución salina. Y este es el resultado. La solución salina acidificó más que cualquier otra cosa. Eso fue lo más impresionante que vimos. Aquí ustedes ven una curva normal de fermentación, donde estamos midiendo aquí la concentración del protón en unidades de micromoles. Entonces, esto es lo que es una curva normal de fermentación. Siempre alcanza una asíntota, es normal. Fíjense, cuando le dimos solución salina, las curvas son rectas, y no paran, hasta que paramos la infusión de solución salina. ¿Qué nos dice eso? Que la solución salina se estaba comportando como un ácido. Aquí vemos otra gráfica prácticamente con lo mismo. Una vez que metemos la solución salina, el incremento en protones es inmediato. Ahora, ¿por qué es esto importante? Porque durante siglos nos han dicho que la solución salina es neutra. Pero señores, la solución salina tiene dos componentes, sodio y cloruro. El sodio es un catión, es alcalino, el cloro es, el ion cloruro es acidificante, es el precursor del ácido clorhídrico. Entonces, lo que nosotros estábamos haciendo cuando empezamos a jugar con estos modelos es, sin darnos cuenta, estábamos metiendo ácido en forma de ion cloruro a nuestro rumen. Y por eso teníamos acidificaciones tan fuertes que no veíamos en otros momentos. Entonces, cuando
ya nos toca sacar conclusiones de este proceso, decimos, bueno, hasta ahorita la gente solo ha estado estudiando el rumen, pero ¿qué pasa cuando estudiamos rumen con su vaca? Y vamos a ver ahorita lo mismo que vimos cuando teníamos la primera imagen, ¿se acuerdan del gráfico de Fred Owens? Hice lo mismo, pero ahora tengo la circulación sanguínea ahí en rojo y tengo el corazón y los pulmones de la vaca y ese se supone que es una glándula salival, ¿de acuerdo? Y en la sangre que tenemos sodio, aquí, bueno, allá arriba, sodio y potasio, pero también tenemos ion cloruro. Y cuando el rumen, más bien, cuando la vaca deja de rumiar, ¿sí?, para guardar el sodio en su sangre y no acidificarse ella y morirse, ¿sí?, eventualmente ella se está salvando, pero a través del flujo transepitelial que se da allá arriba, donde el ion cloruro, a ver si, allá arriba, el ion cloruro pasa al rumen y de tener 25 miliequivalentes, el rumen sube a 75. Eso es suficiente como para acidificar el rumen de un pH 6,5 a 4,5. ¿Sí? Entonces aquí lo que estamos viendo es que lo más importante, lo que nos mantiene el rumen estable es el sodio y lo que nos acidifica el rumen es el cloruro. Y el cloruro es miles, estamos hablando algo así como 100,000 veces más ácido que el ácido acético. Entonces, por eso, un poquito de ion cloruro que pase por epitelio va a acidificar tan fuerte. Ahora, pero luego seguimos viendo y hay otro momento donde hay una posible acidificación por ion cloruro. ¿Sí? Si ustedes se fijan, aquí tenemos el abomazo, ¿sí?, el estómago verdadero que produce jugo gástrico. Ese jugo gástrico, ¿sí?, normalmente el abomazo está contrayéndose, puede ser que haya un espasmo aquí en la parte pilórica donde va hacia el intestino y se abre lo que corresponde al cardias y pasa contenido abomazal al omaso y al rumen, acidificando enormemente ese rumen. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo es cuando se da este fenómeno? Cuando hay deshidratación. Lo peor que le puede pasar a nuestra vaca lechera es que esté deshidratada. Bueno, seguimos viendo la teoría general de la acidosis, donde ya vimos que el ion cloruro es el principal componente, ¿sí?, más allá que el ácido graso volátil, más allá que el ácido láctico. Ahora, el ion cloruro tiene otras formas de ser eliminado. Uno es por riñones. El riñón es un órgano de filtración que una parte que filtra principalmente fosfatos y sulfatos, pero también puede eliminar lactatos y el ion cloruro. Entonces, aquí lo que estaríamos viendo es que el cuerpo va a tratar de equilibrarse. Tengo un exceso de ácidos, tengo ácidos que entran a la sangre, mi sangre está acidificada. ¿Qué hace el riñón? Empieza a eliminar ácidos. ¿Cuáles? Fosfórico, sulfúrico y clorhídrico. Ahora, la otra es la diarrea. La diarrea puede ser lo que salve a la vaca, ¿sí? Levanta la cola y echa una diarreota explosiva, propulsiva, 3 metros hacia atrás de diarrea. Y si nosotros medimos el pH de la diarrea, vamos a ver que es una diarrea ácida. ¿Y quién la acidifica? El ion cloruro. Entonces el cuerpo está en un balance entre sodio, cloruro y ahora un nuevo ingrediente que es los ácidos orgánicos, bueno, de la fermentación. ¿De acuerdo? ¿Por qué les platico todo esto? Porque mucho de lo que creíamos saber acerca del pH, ¿sí?, está mal. Esta es una plática, podemos decir que muy técnica, ¿sí?, y puede ser que luego necesitemos platicar más acerca de esto, ¿de acuerdo? Pero bueno, rápidamente y para no sobrecargarlos, les voy a decir rápidamente de qué se trata, ¿sí? Para que nosotros podamos entender bien lo que es la acidosis, tenemos que meternos a las teorías de ácidos. Las teorías clásicas que se llaman de Brønsted-Lowry es de 1923 y una nueva teoría de 1981 que es de Peter Stewart, que es la que yo estoy trabajando con esto. Se llaman definiciones generales de solventes. Ahora, esto nos lleva a estudiar los ácidos en medicina, ¿sí?,
y entender que la teoría de Stewart está basado en leyes de química, en las variables dependientes y variables independientes de todo sistema acuoso y en un sistema de ecuaciones simultáneas, ¿sí? Finalmente, estaríamos viendo qué aplicaciones hay en medicina veterinaria y nutrición animal y las conclusiones. Okay. Bueno, vamos a parar un momento aquí, ¿sí? Y continuamos.